Gilles Deleuze, nacido el 18 de enero de 1925 en París, fue un influyente filósofo y escritor francés. A lo largo de su carrera, Deleuze se dedicó a explorar una amplia gama de temas y disciplinas, desde la filosofía y la literatura hasta el cine y la política. Su enfoque innovador y su estilo de escritura único lo convirtieron en una figura prominente en el ámbito intelectual del siglo XX. Deleuze comenzó sus estudios en filosofía en la Universidad de París en la década de 1940, durante la ocupación nazi de Francia. Durante este tiempo, se interesó en la obra de pensadores como Spinoza, Nietzsche y Kant, cuyas ideas influyeron considerablemente en su propio pensamiento filosófico. También se involucró en el estudio de la psicología y la psicoanálisis, lo que influyó en su enfoque hacia la mente y la conciencia. A lo largo de su carrera, Deleuze publicó numerosos libros y ensayos altamente influenciales, muchos de los cuales fueron escritos en colaboración con Félix Guattari, otro filósofo y teórico francés. Juntos, desarrollaron conceptos innovadores como el devenir, becoming, el ritornello, y el agenciamiento, machinic assemblage, que se convirtieron en pilares de su filosofía. En su obra más conocida, El Anti-Edipo 1972, Deleuze y Guattari abordan la psicoanálisis y la teoría psicológica de Freud desde una perspectiva crítica y revolucionaria. Argumentan que el psicoanálisis tradicional reproduce un sistema de poder represivo y proponen una nueva forma de entender la subjetividad y la liberación política a través de la creación de máquinas desiring, máquinas deseadoras. Otra obra importante de Deleuze es Diferencia y Repetición 1968, en la cual desarrolla su concepto de diferencia pura. En esta obra, Deleuze desafía las nociones tradicionales de identidad y unidad y propone una nueva forma de concebir la realidad basada en la diferencia y la multiplicidad. La filosofía de Deleuze se caracteriza por su enfoque creativo y su rechazo de las estructuras jerárquicas y las formas normativas de pensar. Fue un defensor de la libertad de pensamiento y creación, y sus ideas han tenido un impacto significativo en diferentes disciplinas, desde la filosofía hasta el arte contemporáneo. A lo largo de su vida, Deleuze recibió reconocimientos y premios, y se convirtió en una figura influyente tanto dentro como fuera de la academia. Su pensamiento radical y su estilo provocativo han dejado una marca indeleble en la filosofía contemporánea, y su legado continúa inspirando a pensadores y artistas en todo el mundo. Las mejores frases de Gilles Deleuze. La única verdadera acción revolucionaria es la que consiste en conseguir que los poderes instituidos expresen el poder constituyente. No hay revolución sin danza. No se hacen revoluciones adueñándose del palacio de invierno, sino transformando los flujos y las relaciones. La vida no se opone a la muerte, sino al poder. La liberación no es algo que se sufra, es algo que se hace. El verdadero pensamiento está del lado de la minoría, del lado de las fuerzas intensivas que se levantan contra el poder. La verdadera filosofía es crear conceptos, no encontrar soluciones. La creatividad es la capacidad de inventar nuevos problemas. La pasión del pensamiento es la verdad.
El fin de la filosofía no es la verdad, sino la invención. La filosofía no es la ciencia del ser, sino la ciencia del acontecimiento. La verdadera filosofía va contra el sentido común. La emancipación no es la liberación de un estado de cosas, sino la creación de nuevas relaciones. Cada uno de nosotros es un filósofo en potencia, solo tenemos que descubrir qué tipo de filósofo somos. El pensamiento no se opone a la acción, el pensamiento es acción. No hay un solo pensamiento, hay multiplicidad de pensamientos. La verdadera política es la invención de nuevas formas de vida. El conocimiento no es algo que se tiene, es algo que se hace. El pensamiento no es un reflejo de la realidad, es una construcción de la realidad. Lo que importa no es pensar correctamente, sino pensar de forma intensiva. La verdadera acción revolucionaria es la que transforma los conceptos. El problema no es cómo cambiar el mundo, sino cómo crear un mundo diferente. La verdadera sabiduría consiste en saber cómo inventar lo imposible. No hay un tiempo para pensar y otro para actuar, el acto de pensar es un acto de acción. La filosofía no es una materia, es una práctica. Hay que crear conceptos capaces de liberar las fuerzas creativas que están en el interior de cada uno de nosotros. La verdadera revolución es la que se hace en la vida cotidiana. El pensamiento no es algo abstracto, es una práctica concreta. No podemos pensar sin afectarnos, el pensamiento es siempre una experiencia afectiva. La verdadera filosofía no busca respuestas, busca preguntas.